México y Estados Unidos, países fronterizos, naciones de convenios y desavenencias. Lo más importante es que perdimos 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Eso fue lo más importante. Y que eso dio el inicio de una relación conflictiva que duró todo el siglo XIX. En la tercera década del siglo XIX, México, recién independizado, mostraba su incapacidad de definir un proyecto de nación por estar inmerso en conflictos ideológicos. Ocupados en estas contiendas, los cambiantes gobiernos poco o nada atendían las necesidades de sus provincias del norte. Desatendida la zona, la migración estadounidense se multiplicó al ritmo de un creciente anhelo de independencia. Así, el 2 de octubre de 1835, los tejanos declararon su separación de México, que se consumó medio año después, tras la derrota de los ejércitos del general Antonio López de Santana, quien, habiendo sido prisionero, reconoció la independencia de aquel territorio. 10 años más tarde, los planes expansionistas de los Estados Unidos vieron su primer avance al celebrar la anexión de la antigua provincia mexicana a su territorio. Con la mira puesta sobre más territorio, el presidente James Polk envió a un comisionado a negociar la compra de Nuevo México y California. El gobierno mexicano no lo recibió. Tras su fracaso, Polk ordenó que el general Zachary Taylor avanzara sobre la región comprendida entre el río Nueces y el río Bravo. Fue así que el 8 de mayo de 1846, las tropas del general Mariano Arista arribaron a Palo Alto, donde enfrentaron una desigual batalla que culminó con la retirada de los mexicanos. A pesar de todo, el presidente Polk denunció: Sangre norteamericana ha sido derramada en tierra americana. Tras declarar la guerra a México, Polk ordenó que los ejércitos estadounidenses avanzaran sobre las ciudades de Matamoros y Monterrey. La guerra había iniciado. Ante la declaración de guerra, el gobierno queretano organizó batallones para acudir a la defensa de la patria. Soldados, una nación vecina, a quien caracteriza la ingratitud, la mala fe y la perfidia, se ha prevalido de nuestras disensiones para invadirnos, y en el primer encuentro de armas ha obtenido un triunfo casual y pasajero. Su arrogancia le persuadirá de que esa pequeña victoria es todo el obstáculo que tienen que vencer para realizar sus aspiraciones respecto de México. Pero se equivoca sin duda, y muy pronto quedará convencido de que un pueblo compuesto de 8 millones de habitantes, ilustrados y amantes de su independencia, no se deja subyugar tan fácilmente por un ejército de aventureros. Unión, soldados. No perdáis de vista esta verdad. Si los mexicanos se unen al solo objeto de hacer la guerra al enemigo común, serán invencibles y las falanges americanas destrozadas por nuestras armas. Con esta arenga, el general Lombardini reclutó a los 400 soldados que iban a formar al batallón activo de Querétaro, que se dirigió al norte para combatir al enemigo. Al tiempo, Querétaro se preparaba para una posible invasión, invitando a todo valiente entre 16 y 50 años a presentar armas y alistarse para formar una guardia. ¡Que viva la patria! ¡Que reine la unión! ¡Que inflamen los pechos! ¡Coraje y valor! A pesar de los esfuerzos, pronto se supo de la pérdida de las Californias y Nuevo México. La indignación de los mexicanos se hizo patente. ¿Seremos tan egoístas que dejemos sin auxilio a los defensores de la religión y de la independencia? No, vive Dios. Que las señoras queretanas alienten un patriotismo puro. Están llenas de entusiasmo con las glorias de su país y recuerdan con placer que sus dignos compatriotas han manifestado en Monterrey y en todos los puntos donde se han batido que Querétaro da hombres valientes para la guerra, llenos de generosidad en la victoria y sufridos en la desgracia. Los queretanos se unieron con distintas donaciones,
Vendajes, hilos, artículos de curación, camas de hospital y alimentos salían de continuo de casas y haciendas en apoyo a la causa. Por su parte, los diputados del Congreso queretano se unieron al llamado donando 3,500 pesos. Estas aportaciones, por supuesto, no eran suficientes para solventar los cuantiosos gastos de guerra, de ahí que el vicepresidente Valentín Gómez Farías expidiera una ley en la que disponía que entre todos los gobiernos estatales debían reunir 15 millones de pesos para darlos en calidad de préstamo al Estado. Pasados los días, las noticias no eran muy alentadoras. Para principios de 1847, el general Taylor ya contaba con una línea militar que iba de Monterrey al Golfo de México. Era notorio el dominio del invasor y su avance hacia la capital parecía inminente. A pesar de la desventaja de armas, en el enfrentamiento de la Angostura, el batallón activo de Querétaro se enfrentó al invasor. Resulta que todos creían, inclusive los norteamericanos, que se iba a seguir a Taylor. Resulta que a Taylor, mientras tanto, lo habían nombrado candidato a la presidencia. Entonces ahí se paró y se regresó a los Estados Unidos. Y entonces ellos mandaron a Winfield Scott por mar. Y se vino por mar a Veracruz y subió la misma ruta de Cortés, exactamente la misma. Tras saber que la invasión también se perpetraba por las costas del Golfo, Francisco Verduzco, gobernador de Querétaro, se dirigió a su pueblo. La toma de Veracruz les hace considerar un fácil acceso a la capital. Se aproximan a ella creyendo que si llegan a ocuparla, impondrán por ley a los mexicanos todas las arbitrariedades de sus caprichos. Tiempo después llegaba a la capital mexicana una misiva informando que Querétaro ya contaba con 500 hombres dispuestos a sumarse a la salvaguarda de la soberanía nacional. A mediados de mayo, los habitantes de Puebla fueron testigos de la incursión de tropas estadounidenses y de que el enviado estadounidense Nicholas Trist arribaba con la encomienda de proponer un tratado de paz. Al saber de tal propuesta, el gobernador de Querétaro hizo manifiesta su oposición a una paz dictada por el enemigo. Desarmados como estamos, hacemos la guerra al invasor. Sucumbiremos en la lucha, pero cumpliremos con nuestro honor. Querétaro se preparó para el ataque adquiriendo 3,000 fusiles, sin embargo, no le fue posible obtener artillería. A las 2 de la tarde del 9 de agosto, se disparó en la Ciudad de México el cañonazo de alarma con motivo de la aproximación del enemigo. Las bandas de los cuerpos tocaron dianas, los cuarteles de la Guardia Nacional se llenaron de gente, y el entusiasmo y la esperanza animaban a todos los semblantes. Las tropas del general Santa Anna fortificaron el oriente de la capital, suponiendo que el invasor avanzaría por ahí. Sin embargo, el general Scott condujo a su ejército hacia el sur, y por ahí perpetró la invasión. La irrupción, sin embargo, no sucedió sin resistencia. Las de Churubusco y Padierna son batallas que quedan en la historia como muestra del arrojo mexicano, y en particular la de Padierna da fe de la decidida participación del batallón activo de Querétaro. Tras las derrotas, Scott exigió la rendición del ejército mexicano, pero este contestó solicitando una tregua para llegar a un acuerdo. La suspensión de hostilidades permitió intercambiar prisioneros y discutir un tratado de paz. Como era de esperarse, tales acuerdos no recibieron una aprobación generalizada. El 29 de agosto Querétaro presentó su oposición e invitó a los otros estados a unirse a la resistencia. El tratado que proponía Estados Unidos no solo exigía la cesión de los territorios conquistados en el norte, además pedía la exención de impuestos a las importaciones en los puertos invadidos y la apertura de un canal en Tehuantepec que les diera acceso de un océano a otro. Frente a exigencias tan desmedidas, el 12 de septiembre de 1847, México rompió la tregua y se enfrentó al enemigo en el castillo de Chapultepec. A pesar de la falta de hombres y artillería, el 13 de septiembre queda en los anales históricos como una defensa patriótica y heroica en la que también participó lo que quedaba del batallón de Querétaro. Ante la imposibilidad del triunfo, Santa Anna ordenó evacuar la ciudad. Horas más tarde, los mexicanos debieron presenciar la ocupación estadounidense de su capital.
Nada valió el decidido levantamiento de grupos populares que, sin más armamento que su valor, se lanzaron a un ataque que les costó la vida. 2 días después, la bandera de Estados Unidos ondeó en el Palacio Nacional, al tiempo que el presidente Santa Anna renunciaba. Poco después, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel de la Peña y Peña, se hizo cargo del poder ejecutivo. En Querétaro se recibió a los 80 soldados que quedaban de su batallón y el gobernador Francisco de Paula Mesa ofreció a la ciudad como sede del poder federal. De inmediato, Peña y Peña informó a los mexicanos que los poderes residirían en Querétaro hasta la firma de un tratado de paz. Conscientes de que proseguir con la guerra no era deseable por la deficiente situación del ejército, algunos congresistas llegaban a Querétaro en espera de las instrucciones de Peña y Peña, quien sin embargo dejó el cargo para fungir como el ministro de Relaciones que iba a negociar la paz con Trist. El general Pedro María Anaya se convirtió en presidente provisional hasta las nuevas elecciones. A pesar de que el gobierno estadounidense dispuso que Trist abandonara las negociaciones, este no acató las órdenes. Mientras en México, el Congreso queretano aún debatía la posibilidad de proseguir con la guerra. En Estados Unidos se planeaba continuar con la invasión. A la conclusión del breve periodo presidencial del general Pedro María Anaya, el Congreso Federal reeligió a Peña y Peña, quien de inmediato se dirigió a su pueblo. Algunos de los estados y territorios de la Federación están invadidos y nuestros puertos bloqueados. Otros estados, libres aún de la invasión, se preparan para resistirse a ella. En algunos estados fronterizos se traman sordamente proyectos de agregación a Norteamérica. El gobierno debe evitar a toda costa la ocupación militar de los estados que aún no han sido invadidos, y la evitará aun cuando para ello sea necesario perder por mucho tiempo toda esperanza de paz. Mexicanos, ni la paz ni la guerra pueden hacerse con buen éxito sin la unión de todos los esfuerzos, sin el sacrificio de todas las ambiciones, sin la concordia de todos los corazones que aman a su país. Los diálogos se reanudaron apenas iniciado el año de 1848 y un mes después ya estaba sobre la mesa de negociaciones el Tratado de Paz. Las consecuencias del Tratado de Guadalupe Hidalgo, bueno, pues primero que nada la pérdida de territorio, que fue enorme, ¿no? Todo lo que es ahora los estados de California, Nuevo México, Texas ya se había perdido desde 36, pero se ratificó la pérdida, porque ya era estado de los Estados Unidos. Luego más arriba Colorado, y luego también parte de Nevada. Toda esa parte era de México. ¿Qué otra cosa tuvo impacto? El Tratado de Guadalupe Hidalgo. El artículo 8, por ejemplo, pedía que todos aquellos mexicanos que no regresaran a México en el periodo de un año perderían entonces la oportunidad de llegar a ser con el tiempo ciudadanos americanos. Y entonces fue cuando se fundaron varias ciudades en el norte. Se fundó Nuevo Laredo, porque existía Laredo pero no Nuevo Laredo, y se fundaron otras ciudades para acoger a los mexicanos que se regresaron a México porque no querían seguir viviendo en lo que ya no era Estado norteamericano, pero ya estaba bajo la autoridad de los Estados Unidos. Y las consecuencias siguieron, ¿no? Con toda aquella locura racial, ¿no? Que todos los mexicanos no valían nada, que había que lincharlos. Conforme querían más tierra, conforme eran más los requisitos para quedarse del otro lado. Llegaron hasta decir que los que tenían padres que no hablaran inglés no podían votar. Pues eso eliminaba al 98% de la población mexicana con derecho a votar.
En el mismo acuerdo de paz se aprobó una indemnización de 15 millones de pesos por daños a la nación mexicana. Algunos políticos pensaban que el acuerdo era cruel por la cantidad de territorio que se perdería. A pesar de todo, se ratificó el tratado y el presidente Peña y Peña declaró: continuar una guerra no buscada, destructiva, o una paz comprometedora. En los siguientes días, el ejército estadounidense emprendió su retirada. Su ambición expansionista se había cumplido.